Hoy en este audio que debe ser, es el 16, nos encontramos con una grandísima figura, otro gigante, San Atanasio. San Atanasio de Alejandría. Ya pocos años después de su muerte fue aclamado como la columna de la Iglesia por el gran teólogo y obispo de Constantinopla, San Gregorio Nacianceno, nada menos. Ya hablaremos también de San Gregorio Nacianceno. Son todos, estos padres de la Iglesia son de una talla impresionante. Pero llamarlo y fue una columna de la Iglesia, San Atanasio. Y no es casualidad, comentaba Benedicto, que Gian Lorenzo Bernini colocara su estatua entre las de los 4 santos doctores de la Iglesia oriental y occidental, justamente con San Ambrosio, San Juan Crisóstomo y San Agustín. Es decir, obviamente San Ambrosio y San Agustín de la Iglesia latina, oriental, occidental, y San Juan Crisóstomo y San Atanasio de la Iglesia de Oriente. Y esto lo puso el Bernini en el maravilloso ábside de la Basílica Vaticana que rodea justamente la Cátedra de San Pedro. Si van a visitar San Pedro, pues a verlo entonces. San Atanasio fue uno de los padres de la Iglesia antigua más importantes y venerados, apasionado teólogo de la encarnación, del Logos, del Verbo de Dios. Y precisamente por este motivo, San Atanasio fue también el más importante y el más tenaz adversario de la herejía arriana. Se podría decir que él salvó a la Iglesia, ¿no? En un momento en que era una amenaza enorme para la fe en Cristo, reducido a una criatura intermedia por los arrianos. Entre Dios y el hombre era como una especie de semidios, según una tendencia que se repite en la historia también, y que también hoy existe, atención, de diferentes modos, pero el arrianismo, estas herejías no mueren, reaparecen. Bueno, Atanasio nació probablemente en Alejandría, en Egipto, hacia el año 300. Recibió una buena educación antes de convertirse en diácono y secretario del obispo de ahí, de Alejandría, que era, el obispo se llamaba San Alejandro, fue San Alejandro, se llamaba Alejandro. Fue íntimo colaborador de su obispo, participó con él en el concilio de Nicea, como diácono. El primer concilio, que decimos fue de carácter ecuménico, el primero, que fue convocado por Constantino, el emperador, en mayo del año 325, con el fin de asegurar la unidad de la Iglesia que estaba resquebrajada, ¿no?, por los arrianos. Y así los padres de Nicea pudieron afrontar varias cuestiones y precisamente los graves problemas originados por la predicación de Arrio, que, dicho sea de paso, era un presbítero de Alejandría. Y claro, esto creo que lo hemos visto ya, el arrianismo ya declaraba que el Logos no era verdadero Dios, sino un Dios creado, un ser intermedio entre Dios y el hombre, y siempre el verdadero Dios permanecía inaccesible para nosotros. Los obispos que se reúnen en Nicea responden redactando el símbolo de la fe, el credo, que se completa más tarde por el concilio de Constantinopla y ha quedado en la tradición de todas las distintas, diversas confesiones cristianas, en la liturgia como el credo niceno-constantinopolitano. Muy bien. Aparece, como decíamos, que habíamos comentado, el término griego homoousios, es decir, en latín consubstantialis, de la misma sustancia. Es decir, que el Hijo, el Logos, es de la misma sustancia del Padre. Es Dios de Dios, Dios de Dios, como decimos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero. Eso de Dios verdadero fue agregado. Eso no estaba en ninguno de los dos concilios, pero bueno, fue agregado. Y así se subraya la plena divinidad del Hijo, que negaban los arrianos justamente. Pero, ¿qué ocurre? Cuando muere el obispo San Alejandro, el obispo de Alejandría, en el año 328, bueno, San Atanasio pasa a ser su sucesor y es el nuevo obispo de Alejandría.
Y claro, el arrianismo no había muerto, seguía, y él rechaza cualquier componenda con los arrianos. Es decir, es intransigente. Yo creo que también lo hemos comentado, ¿no? Para él lo más importante es la verdad, no es la unidad. Una unidad sin la verdad es una unidad falsa. Y a veces esa intransigencia es dura, muy dura, pero necesaria. Necesaria contra quien se ven opuesto incluso a su elección episcopal. Y sobre todo contra su adversario del símbolo de Nicea, del credo, ¿no? Y claro, a partir de ahí tiene la hostilidad de los arrianos y de los filoarrianos y de los semiarrianos es enorme. Bueno, a pesar del resultado de este inequívoco de concilio, que había afirmado con claridad que el Hijo de la misma sustancia del Padre, poco después volvió a prevalecer Arrio. Arrio incluso fue rehabilitado y fueron sostenidos por motivos políticos por el mismo emperador Constantino y después por su hijo Constancio II. Es decir, como veía que la mayoría era arriana, entonces como al emperador lo que le interesaba más que la verdad era la unidad, y el hijo también, entonces toleraron todo el arrianismo. Pero, claro, los problemas políticos y sobre la verdad teológica hacía que se politizara la fe. Y, claro, politizando la fe, hacía más accesible, según lo que él pensaba, Constantino, a todos los súbditos del imperio. Pues ahí está en pleno la crisis arriana. Y en ciertas ocasiones, durante 30 años, es decir, entre 336 y 366, San Atanasio se vio obligado a abandonar su ciudad. Pasó 17 años en el destierro, sufriendo por la fe. Todo por sostener la verdad. Y se quedó solo. Y claro, el obispo pudo sostener y difundir en Occidente, primero en Tréveris y después en Roma, la fe de Nicea, así como los ideales del monaquismo, que venían de Egipto, ¿no? De gran eremita, San Antonio Abad, de ahí vienen, la Tebaides, toda esa zona, ¿no? Con una opción de vida por la que San Atanasio siempre se sintió atraído. Él siempre quiso en el fondo ser monje, ¿no? O anacoreta. San Antonio, con su fuerza espiritual, era la persona más importante que apoyaba la fe de San Atanasio. Dos grandes. Y cuando vuelve definitivamente a su sede, entonces sí, ahí Alejandría pudo dedicarse a la pacificación religiosa y a la organización de las comunidades cristianas. Y muere el 2 de mayo del año 373. La obra doctrinal más famosa es sobre la encarnación del Verbo. El Logos, el Verbo eterno que se hace carne por nuestra salvación. San Atanasio afirma, con una frase que se hizo justamente célebre, que el Verbo de Dios se hizo hombre para que nosotros llegáramos a ser Dios. Se hizo visible corporalmente para que nosotros tuviéramos una idea del Padre invisible. Y soportó la violencia de los hombres para que nosotros heredáramos la incorruptibilidad. Decía, Dios es accesible, no es un Dios secundario, es el verdadero Dios. Y a través de nuestra comunión con Cristo, nosotros podemos unirnos realmente a Dios. Él se ha hecho realmente Dios con nosotros. Otras cartas, también hubo 4 cartas que dirigió a Serapión, que era obispo de Tumis, sobre la divinidad del Espíritu Santo. Y afirma con claridad, y unas 30 cartas también festivas dirigidas al inicio de año a las iglesias, a los monasterios de Egipto, para indicar la fecha de la Pascua, pero sobre todo para consolidar los vínculos entre los fieles. Bueno, por último también es autor de textos de meditación sobre los salmos, sobre todo una obra que constituye lo que hoy sería un bestseller,
de la antigua literatura cristiana, la vida de San Antonio. Viene de San Atanasio, la famosa vida de San Antonio Abad, escrita poco después de la muerte del santo, precisamente mientras el obispo de Alejandría estaba en el destierro y estaba viviendo con los monjes del desierto en Egipto. Fue amigo de ese gran eremita hasta el punto que recibió una de las 2 pieles de oveja que dejó San Antonio como herencia, junto con el manto que el mismo obispo de Alejandría le había regalado. Bueno, eso realmente, además, hay que decir que esta biografía de San Atanasio contribuyó grandemente a la difusión del monaquismo, tanto en Oriente como en Occidente. Pensar que de ahí viene también lo que hizo después San Benito, ¿no? Todo partió de ahí, todo partió de San Antonio, de estos monjes que estaban ahí en Egipto, en el desierto. El hecho de que llegó a ser famoso en todas partes, de que encontró admiración universal y de que su pérdida fue sentida aún por gente que nunca lo vio, subraya su virtud, hablando de San Antonio, ¿no? Y el amor que Dios le tenía. Antonio ganó renombre no por sus escritos, ni por sabiduría de palabras, ni por ninguna otra cosa. Dice esto, además, atención, San Atanasio, sino solo por su servicio a Dios. Y nadie puede negar que este es don de Dios. ¿Cómo explicar en efecto que este hombre que vivió escondido en la montaña fuera conocido en España y Galia, en Roma y África, sino por Dios que en todas partes da a conocer a los suyos, y que más aún le había anunciado esto a Antonio desde el principio? Pues aunque hagan sus obras en secreto y deseen permanecer en la oscuridad, el Señor los muestra públicamente como lámparas a todos los hombres, y así los que oyen hablar de ellos pueden darse cuenta de que los mandamientos llevan a la perfección y entonces cobran valor para seguir la senda que conduce a la virtud. Esto está dicho en el libro de San Atanasio, Vida de San Antonio. Y uno, en lo más cercano, como no recordar, por ejemplo, al Padre Pío, ¿no?, de Pietrelcina, donde hay perdido y todo el mundo iba a él y lo conocía. Esta es la obra de Dios. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre.